Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, chicos. Aquí les traigo este Motorola E20. Nosotros vamos a removerle la cuenta a este dispositivo. Está bloqueado por una cuenta Google y vamos a removérsela. Entonces, este dispositivo tiene el parche de seguridad de la actualización del 5 de marzo del 2022 y también funciona para la última seguridad del 5 de junio del 2022. Aquí estamos verificando que tiene una cuenta Google. Nosotros vamos a necesitar una tarjeta SIM con pin y la pinza para extraer la bandeja SIM. Dicho esto, entonces vamos a extraer la bandeja SIM de nuestro dispositivo. Una vez extraída, vamos a insertar la tarjeta SIM. ¿Ok? Vamos con el procedimiento. Es muy fácil. Espero me sigan los pasos y espero me estén entendiendo. Vamos a insertar nuestra bandeja SIM con la tarjeta SIM. ¿Ok? En esta pantalla, así como lo estamos viendo, y aquí está pidiendo el pin, la tarjeta SIM. Entonces vamos a insertar el código pin y le damos enter. Ok, en esta pantalla nos tira una notificación, entonces nosotros desplegamos a la izquierda o a la derecha y nos sale un signo de configuración o el engrane de configuración. Entonces vamos a presionar donde está el signo de configuración y se nos abre la pestaña de notificaciones. Aquí nosotros vamos a seleccionar esta opción. Vamos a abrir Nervy. Ok, ¿verdad? Ya estando el dispositivo, aquí está mostrando que es un Moto E20 y le damos a activar. Les recuerdo que tiene que estar conectado a internet para que les pueda funcionar. Aquí nos sale otra vez el engrane de configuración y vamos a tocarle donde está el engrane. Ok, aquí se nos abre otra pestaña y aquí arriba nos sale un signo de más o signo de pregunta y le damos ahí. Ok, aquí se nos abre otra pestaña. Aquí está este icono como de compartir y tocamos ahí. Ahora vamos a apretar donde está Google Go. Presionamos y aquí le damos usar sin cuenta de Google. Ok, aquí le damos listo. Ok, ahora seguimos con el procedimiento. Espero me estén comprendiendo. Aquí está abajo un signo de micrófono. Nosotros vamos a apretar ahí y vamos a decir abrir configuración. Y se nos abre esta pestaña con el signo de configuración o el engrane. Vamos a presionar ahí y automáticamente nos manda a configuración. Después de acá nosotros vamos a ir a buscar, vamos a mostrarle la seguridad de este dispositivo y el nombre, que es un Moto E20. Ok, vamos a buscar que tenemos Android 11 con una actualización del 5 de marzo del 2022. Les recuerdo que también sirve para la seguridad del 5 de junio del 2022. Yo ya lo he probado y está funcionando el mismo método. Ok, entonces chicos, vamos a dirigirnos a seguridad. Después de acá vamos a buscar aplicaciones de administración y esto lo tenemos que tener deshabilitado o desactivado. Si está activado, simplemente lo desactivamos. Ahora vamos a buscar, chicos, aplicaciones y notificaciones. Ok, aquí le damos ver todas las 34 aplicaciones y ahora vamos a donde está el signo de las rayitas y le damos mostrar aplicaciones del sistema.
Ahora en el buscador vamos a poner servicios de Google Play. Y le damos servicios de Google Play. Acá nosotros vamos a forzar la detención y le damos a aceptar. Una vez estando ahí, vamos a almacenamiento y borrar cache. Después de acá vamos a deshabilitar. La deshabilitamos y ahora seguimos con el siguiente paso. Ok. Vamos a ir a buscar en la lupa arriba, vamos a ir a buscar configuración de Android. Ok. En estas opciones acá vamos a buscar configuración de Android. Si está todo bien, el dispositivo les va a tirar unas notificaciones. Eso es porque estamos haciendo todo correcto. Ok. Ahí presioné mal. Vamos a poner configuración de Android y aquí están dos configuraciones de Android. Nosotros tenemos que elegir la que tiene el engrane o el signo de configuración para que les pueda funcionar. Ok, es esta y aquí nosotros vamos a darle forzar detención y buscamos almacenamiento y cache y borramos la cache. Aquí al dispositivo ya les tiene que estar tirando unas notificaciones. Espero que todo esté perfecto y así es porque estamos haciendo el proceso bien. Vamos a volver atrás y volvemos nuevamente atrás hasta llegar a accesibilidad. Ok, aquí tenemos accesibilidad y le damos ahí. Ahora nosotros vamos a activar una opción, menú de accesibilidad, y activamos esta opción y le damos permitir. Entendido. Ahora acá abajo se nos muestra este logo como de una persona. Ok, damos ahí y ya tenemos todo perfecto para ir a hacer las configuraciones pertinentes y removerle la cuenta Google a este dispositivo. Entonces aquí nos toca volver hasta atrás. Volvemos atrás y aquí tenemos esto. Ok, aquí simplemente ustedes vamos a presionar atrás y presionamos el Wi-Fi para volver a entrar. Ok, aquí nosotros tenemos que darle abajo donde está el signo de el humano o de la persona para entrar a accesibilidad. Ok, si le damos siguiente nos sale esto que tenemos que darle copiar, pero yo no necesito eso. Vamos a darle no copiar y esperen lo que va a pasar. El dispositivo va a entrar en este modo, entra y se devuelve buscando actualizaciones y se devuelve. Eso es porque no está activa los servicios de Google Play. Acuérdense que nosotros lo deshabilitamos. Aquí está el signo del humano, vamos a darle ahí, o el signo de accesibilidad y le tocamos asistente. Aquí nos tira esta opción. Esto se debe a que no están activos los servicios de Google Play, por eso nos da este error. Ok, usar una cuenta en su lugar. Si nosotros le damos comenzar, dice usar una cuenta en su lugar, pero no nos deja pasar porque tenemos deshabilitadas la opción de servicios de Google. Aquí presten atención, vamos a extraer la bandeja SIM, ok, y le dejamos ahí. Vamos a darle comenzar y nos aparece esta opción. Google Play Service no está activado. Vamos a darle ahí. Ok, le damos ahí y aquí nosotros vamos a habilitarla. Le damos en habilitar
y volvemos atrás. Aquí vamos a volver hasta atrás, volver hasta atrás y volver hasta atrás. Vamos a darle donde está configuración sin conexión y continuar. Aquí está comenzando a hacer el bypass. Entonces ya nosotros aquí hemos removido la cuenta Google de este dispositivo. Aquí continuamos con la configuración, le damos en omitir y esperamos a que el dispositivo haga las configuraciones. Nosotros simplemente le damos siguiente y listo. Vamos a mientras tanto a mostrarle que ya el dispositivo ha quedado removida la cuenta Google, ¿verdad? No olvides que este método funciona para la seguridad del 5 de marzo del 2022 y también del 5 de junio del 2022. Todas son las mismas. Aquí estoy eliminando las notificaciones que el dispositivo nos acaba de informar. Ok, esto es todo, chicos. Espero que les haya funcionado y no olvides suscribirte y darme un buen like si este video te llega a funcionar. Ok, aquí nosotros vamos a conectarlos a una red Wi-Fi y listo, todo está perfectamente. Si ustedes quieren pueden restablecerlo de fábrica y el dispositivo les va a quedar totalmente desbloqueado. Aquí voy a probar la tarjeta SIM que está agarrando señal y todo está perfecto. Ahí tenemos la señal y tenemos el dispositivo. Chicos, nos vemos hasta la próxima.